información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 28 minutos y a esta hora queremos recibir a Osvaldo Moreno, quien es analista político, para hacer un análisis de estos resultados preliminares de las elecciones 2025. Osvaldo, muy buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Por favor, si nos ayuda encendiendo el micrófono para poderle escuchar. Hola, Ahí buenos días, estamos. Belkis. Buenos días, un saludo una vez más, a la orden. Muchísimas gracias por atender esta entrevista, Osvaldo. Finalmente, 14 horas después del cierre de la jornada electoral, hasta este momento hay más del 92% de actas procesadas, de actas válidas. ¿Qué lectura hacemos respecto de estos resultados preliminares, este estrecho margen, muy estrecho, que existe entre los dos candidatos más opcionados? Bueno, primero, muy buenos días, saludos de Guayaquil. Ha llovido toda la noche, desde ayer que hablamos en la tarde hasta el momento no ha parado de llover. Segundo, bueno, el resultado refleja mucho de lo que se planteaban analistas y firmas serias de investigación, de lo que refleja una polarización muy fuerte que se ha presentado en el país, lo cual es inédito, ¿no? Prácticamente esta polarización también se refleja a nivel parlamentario. Bueno, digamos, arrancamos ya el proceso de segunda vuelta y creo que aquí hay que tomar en cuenta que las segundas vueltas son hojateros. Digamos, todo, absolutamente todo empieza de cero y ya le corresponderá a las respectivas campañas tomar sus estrategias. Yo diría, en términos coloquiales, a partir de este momento, Daniel Noboa está haciendo pucheros a todo el mundo y el correísmo pidiéndole perdón a todo el mundo también. Usted hace referencia a que estos resultados reflejan lo que dijeron firmas serias de investigación. Esto es importante analizarlo, merece el análisis en la medida en que ayer, luego del cierre de la jornada, conocimos estos resultados de uno de los exit poll calificados que daban a uno de los candidatos más del 50% y vimos que al final no hay relación con lo que tenemos ahora mismo como resultado oficial. No solo los exit poll, hasta el cierre electoral habían encuestadoras que le daban 10, 9 puntos de diferencia a favor de una candidatura, en este caso la del presidente de la República. Que hacía pensar que iba a haber primera vuelta, que todo se definía en primera vuelta. Nosotros, bueno, quien le habla, yo represento una firma de consultores políticos que se llama Consultores Políticos Independientes, que tiene 20 años en el mercado del mundo hispano, y presido algunos gremios, entre ellos de la red latinoamericana, y nosotros analizamos este tema porque no es solo un tema de encuestas o un solo tema de comunicación o un tema de marketing, es un tema fundamentalmente político. A mí sí se me hacía raro cuando veía estudios de opinión donde aparentemente la incursión de Andrea González y el crecimiento de ISA afectaban al correísmo. Sí se me hizo un poco extraño por dos razones. Primero porque donde podía crecer ISA, que es fundamentalmente en las provincias Sierra Centro, las que son de mayor población indígena, como la mía, yo soy de Chimborazo, me llamaba un poco la atención. Y de hecho, revisando los resultados ya oficiales, ISA, el 80% de ese 5% que le está sacando salen de las provincias centro y amazónicas, que son provincias donde Noboa en la última elección, porque de hecho esta fue una prolongación, pareció repetición de la segunda vuelta de la última elección, arrasaba. Segundo, el crecimiento de Andrea González también, esos 2 puntos, porque Andrea González antes del debate bordeaba menos del 1%, como el resto de candidatos del pelotón, digamos, de los casi 14 que tienen menos del 1%. En el caso de Andrea González, ella apelaba a este anticorreísmo irracional, radical, digamos, cuya promesa de campaña es extraditar a Correa. Entonces, a mí sí me parecía extraño que, como planteaban algunas firmas, bueno, no algunas, como un par, que justamente digamos, la incursión de estos actores suban a costillas del correísmo. Me parecía un poco extraño, por un análisis ego político más que otra cosa. Pero bueno, finalmente las cosas se han dado, empezamos de cero, pero lo importante, más allá de declarar como sentencia lo que diga una encuestadora, que me parece bastante muy gracioso de parte de la opinión pública nacional,
es entender el rol que tienen estos estudios, que es para finalmente darnos información, no para adivinar quién gana y quién pierde, y tener también un poco de mesura. Yo creo que por lo pronto, más que regular solamente el tema este de los estudios, porque a veces sí, digamos que los electores pueden decidirse en el biombo, digamos, ya vamos a darle ese beneficio de la duda. Creo que también tiene que haber un debate, sobre todo en el espectro digital, ¿no? Ujú. Me parece que está lleno de GDOs, grupos de difamadores organizados, y es importante también que exista una regulación, como pasa en Panamá, como pasa en México, y algunos países lo hacen a nivel electoral. ¿Es posible justamente esta regulación? Sobre esto dialogábamos ayer en una de nuestras entrevistas, en el análisis que hacíamos, sobre, sí, la importancia de poder hacer esta regulación en redes sociales que ahora mismo no la tenemos en el país. ¿Cuán difícil o cuán fácil resulta? No, no, a ver, primero que más que posible es urgente, quería ver, Sí. porque estamos viendo lo que estamos viviendo. Yo le pongo un ejemplo, y esto me llamó mucho la atención. Durante esta campaña yo recibía, bueno, yo uso lo que se llama el Netflix del pueblo, que es YouTube. Yo Netflix no utilizo. Me parece que eso, eh, el exceso de series, sobre todo políticas, intoxican el criterio político de algunos analistas. Ujú. Por ejemplo, en YouTube, yo recibí esta campaña de 12 a 15, pude alcanzar, los conté incluso, los tengo anotados en un papelito porque me acabo de levantar. Pero bueno, no importa, es un gusto siempre acompañarla. Gracias. Había un papelito donde yo noté la cantidad de piezas, de videos con inteligencia artificial falsos. De Ujú. esos 10, creo que 9 eran a favor del gobierno o en contra del correísmo. Pero ¿cómo es posible? Yo decía que se pueda pautar este tipo de contenidos en la red social YouTube Y sin que, ningún tipo de filtro, sin y ningún que no tipo, digamos, exista de ninguna control. sanción, ¿Ya? exactamente. Y eso en YouTube. Ujú. En las redes sociales, usted viera la cantidad en Twitter, por ejemplo, que es una cloaca. Yo la verdad que voy a tratar de escuchar a quienes me aconsejan cerrarlo. En la cantidad de cuentas anónimas, y le voy a decir por qué es grave, porque vivimos en un país donde tenemos una fiscalía que por un meme te abren un proceso fiscal. Si ahorita un aventurero pone un meme entre usted y yo, que tenemos una sociedad para generar, mandar dinero ilícito al Caribe, a un Ujú. paraíso fiscal, es posible que la fiscalía nos abra una instrucción. Ese es el país en el que vivimos, donde tienes una fiscalía que es un actor político, por ejemplo. Este tema es importante tener este debate. Hay, y se lo digo, y ya me desperté ahora sí con ganas, hay que regular las redes sociales. Esto es emergente. Esto ya debemos entrar, no si lo hacemos o no lo hacemos, sino la forma. Es de suma urgencia. Y para eso hay expertos que usted entrevista a diario que nos pueden dar, obviamente, Ujú. los mecanismos, el algoritmo, etcétera. Porque le voy a poner un ejemplo. Twitter. Y eso Facebook sí hace. ¿Eh? Eso es Ujú. importante también. Por ejemplo, Facebook tiene dos factores, ya que hablamos de cómo hacerlo. Facebook, por ejemplo, para tú generar contenido político, debes de tener un permiso. Y ese permiso básicamente te pide dos cosas. Primero, y lo digo, no soy experto digital, pero tengo expertos digitales que trabajan con nosotros. Primero, que debe verificar quién es la persona, si es Belkis Sánchez o Osvaldo Moreno, por Claro, ejemplo, primer paso. porque por ahí pasan algunas de las dudas. ¿Cómo se sanciona quien está detrás de las cuentas? Ahora que tenemos cantidad de trolls y cantidad de gente que no se puede identificar detrás de una cuenta específica. Perdón que le interrumpa, Ajá. es justamente eso. Es que el primer paso, por ejemplo, puse el ejemplo de Facebook. Primero, identificar quién es la persona que tiene un DNI, que ellos llaman una cédula de identidad, cuál es la cuenta, por ejemplo, mediante cuál se va a pautar el contenido, debe ser un banco de un país donde esté inscrita, que es una cuenta formal, que es una cuenta dentro de procesos formales de los organismos de control de cada país. Y en el caso de Twitter, concretamente, por ejemplo, es importante que esa regulación venga en el contexto de una cuenta, ¿sí?, que esté verificada y que tenga. Los países les pueden exigir eso. Y eso, por ejemplo, pasa con Brasil. Brasil tiene un conflicto con Twitter justamente en ese sentido. Yo le pongo otro ejemplo. Usted viene la cantidad de estafas que se realizan por culpa de Twitter. Lo digo abiertamente porque Twitter verifica cuentas. Yo puedo poner un logo del Banco del Pacífico, le pongo un ejemplo, o del Banco del Pichincha, y verificar esa cuenta. Yo puedo poner una foto suya y verificar una cuenta y empezar a estafar personas. Eso le pongo ejemplos no solo Ujú. en el plano político. Ujú. Entonces, es urgente que regulemos esto porque la difamación se ha hecho un negocio. Porque, a ver, cuando se habla de la famosa ley de comunicación, que ese es otro debate que seguramente, estoy seguro que el correísmo ahora va a jurar que no lo va a volver a traer a la escena. Le pongo un ejemplo, ¿ya? El Código Civil, el Código Penal, establece sanciones, digamos, cuando hay un exceso. Si cualquier cristiano viene a su espacio de comunicación, y esa es la diferencia. Yo sé dónde está Radio Municipal, quién es su representante legal, quién es usted,
¿quién soy yo? Etcétera, etcétera. O sea, hay una forma de que las personas se puedan proteger. La ley los protege, protege su honra. En un país donde la vida no vale nada, calcule usted la honra. Por eso es urgente la regulación del espacio digital, no solo en el electoral, sino fundamentalmente en el aspecto de cuidar la honra a las personas. Y ya veremos si eso se materializa en siguientes procesos. Ahora, brevemente, sobre el análisis respecto de esta inminente segunda vuelta. Iríamos a una segunda vuelta electoral con una polarización muy marcada, a la que usted hacía referencia al inicio de esta entrevista, y ahora la mirada, sin duda alguna, está en aquel electorado que se decantó por los otros candidatos. Ya sabemos que los votos como tal no son endosables, pero sí que hay un electorado que, como digo, optó por estas otras alternativas y ahora tendrá que definirse entre una u otra postura. Bueno, con todo respeto, obviamente, porque hay amigos queridos. Yo creo que más que los otros, hablemos de Andreita y hablemos de Leonidas Issa. Leonidas. Bueno, creo que Henry Crowley llega al 1%. Creo que es el único del pelotón que supera el 1%. Yo creo, querida Belkis, que debe haber un llamado a la reflexión, debe haber un llamado, digamos, a los contenidos. Tenemos que modificar, no tanto el ejercicio del debate, cuánto gente como usted y como yo recuerdo claramente en varios espacios reclamábamos que se institucionalice y se legalice el debate, que es importante, a pesar del modelo que es arcaico, que es nefasto. Por ejemplo, no se habla de política exterior, no se habla de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es importante ya la participación de otros actores. Y en este caso creo que la Academia Nacional, para mí en una gran crisis también silente ante esta catástrofe que el país vive, creo que es importante que la academia participe. Yo creo que deberían ser 3 debates. Uno desde las universidades públicas, puede ser la ESPE, la ESPOL, la Universidad de Guayaquil, no lo sé, la central. Y 2, el del CNE, y un tercero desde las universidades privadas, que puede ser, no sé, la UDE, la San Francisco, la Ecotec, puede ser la UTE, tantas, ya eso tendrían que ponerse de acuerdo las universidades. Creo que es importante en este nuevo proceso que tengamos una discusión muy sólida, sobre todo por los contenidos, porque, por favor, estamos hablando del país más inseguro de la región, estamos hablando del país con la tasa más alta de ausencia de escolaridad. La escolaridad en el Ecuador bajó del 97%, que fue su pico hasta el año 16 en el gobierno de Correa, estamos en el 86%. Y bajar la escolaridad significa aumentar el analfabetismo. Si lo traducimos a esos casi 9 puntos que ha bajado la escolaridad en el Ecuador, que es una catástrofe. Ese es un debate, escúcheme, que la UNESCO tiene por Unán del Sur, por Guinea Ecuatorial, por Senegal, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de Haití, esa es la realidad que el Ecuador vive. Entonces, en ese contexto, estos temas que estamos conversando son temas que creo que tienen que ser como la discusión de los grandes problemas nacionales, de la inseguridad. De ese 8 o 7% puntos que le converso, se dispara la cifra en Guayas, fundamentalmente, donde 60.000 niños desertaron en las escuelas. Y esos niños no se van a hacer una pasantía a Miami o están jugando PlayStation en su casa. Es terrible lo que el Ecuador está viviendo, y en esta crisis que estamos padeciendo, creo que tiene que haber temas y discusiones a la solución de estos problemas, y menos fake news, menos Menos analistas campaña sucia. contratados, alquilados, menos encuestadores alquilados, menos trolls y más contenido. Esto va para todos los políticos, por si acaso. Lo último, Osvaldo, y con esto cierro. Es verdad que hay un grupo de candidatos que no alcanza siquiera el 1%. De hecho, Henry Kronfle, lo que estaba revisando, tampoco llega siquiera al 1%, se estanca en el 0,70%. Pero que con certeza los hemos de ver con un cambio de discurso, por ejemplo, en esta segunda vuelta electoral. Si no me equivoco, en la mañana yo veía un pronunciamiento de Suma en el sentido de que iba a apoyar, en este caso, la candidatura del candidato presidente Daniel Noboa. En el caso de la CONAIE de Pachacuti, Leonidas Issa ha dicho, lo tendré que conversar con las bases. La izquierda democrática el día de ayer dijo, bueno, no vamos a decantarnos por ninguna de las dos opciones, pero restará ver qué sucede con las otras tendencias. Bueno, entiendo que el candidato de Suma sacó el punto, pero yo creo que el problema me sorprende después de lo que le hicieron a Jan Topic, A mí ¿no? también. Que Suma haya ido yo. O sea, la verdad que me llama mucho la atención. Yo, como le decía, en términos, digamos, un poco coloquiales y figurativos, me imagino a Noboa a partir de hoy haciendo pucheros. Vamos a ver con qué cara llama Topic, por ejemplo. Solo un ejemplo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me imagino el correísmo pidiéndole perdón a toda la humanidad, pues, ¿no? O en el esquema no lo vuelvo a hacer, obviamente en los errores que cometieron, porque desde mi punto de vista también cometieron muchísimos aciertos, que es justamente lo que genera esa
esa nostalgia, ese recuerdo de mucha gente que cree que fue un país que era un pasado que fue mejor. Entonces, en ese escenario, repito, las segundas vueltas son foja cero, todo empieza de cero. Y como toda elección, va a ganar el que menos se equivoque. Ojalá esto le sirva un poco al presidente para ser más humilde, para sacarse las gafas un poco y entender que, bueno, a veces, yo siempre digo, los políticos, mire, los políticos son como nosotros los pacientes cuando el médico te dice, oye, tienes el colesterol en las nubes, oye, la presión está altísima, no le paras bola. Entiendo que usted es guayaquileña, Belkis. Así Entonces, es. cuando te da un yello, usted me va a entender, cuando te da un yello o te levantas agitado en la madrugada con palpitaciones y al día siguiente estás comiendo lechuga, estás haciendo ejercicio, los políticos son igualitos, por eso me gusta tanto el manejo de las crisis políticas. Cuando uno te contratan para el manejo de una crisis, te obedecen al pie de la letra y te pagan lo que les piden porque están asustados. Entonces, ojalá que este susto al jefe de Estado lo haga reflexionar y que a todos los políticos que sean un poco más humildes, que miren un poco menos por debajo del hombro al resto de los actores políticos y tengamos un acercamiento y un gran diálogo nacional. Porque, les soy honesto, yo creo que no nos estamos jugando si sube el precio de algo, si baja el desempleo. Para mí el Ecuador se está jugando la existencia en esta próxima elección. Correcto, y con esto me quedo, Osvaldo. Muchísimas gracias por estos minutos y por este tiempo de diálogo con nosotros. Yo encantado, siempre es bonito verla y escuchar. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Ha sido Osvaldo Moreno, analista político en Diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión. Son ya las 7 de la mañana con 44 minutos. Actualidad, análisis y